Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos una deliciosa tarta de chocolate con un bizcocho húmedo y esponjoso y una crema de caramelo y chocolate buenísima. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y antes de empezar os quiero recordar que os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho. Activar también la campanita porque de esta manera os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Al final del vídeo, si os ha gustado, no olvidéis de darle al like y compartirlo, porque de esta manera me vais a ayudar muchísimo para poder seguir publicando nuevas recetas para vosotros. Y ahora empezamos. Empezamos con el bizcocho, que yo lo hice en una receta anterior. Os voy a dejar el enlace aquí en la parte derecha y también en la descripción del vídeo para que entréis y veáis la preparación del bizcocho, ya que no podía poner toda la receta entera en este vídeo porque sería demasiado largo. Además que el bizcocho se tiene que preparar por lo menos con un día antes de preparar la tarta. Para el relleno de la tarta vamos a utilizar una crema de caramelo y chocolate que está buenísima. A continuación os voy a presentar el modo de preparar de la crema. Vamos a poner una sartén antiadherente o también una cacerola al fuego y le vamos añadiendo 200 gramos de azúcar. Lo repartimos por toda la superficie de la sartén y en el medio añadimos una cucharada de agua. Vamos a caramelizar el azúcar, removiendo de vez en cuando la sartén, pero de ninguna manera no vamos a introducir ningún utensilio dentro. Como podéis observar, el azúcar poco a poco se va deshaciendo, va cogiendo un color bonito de caramelo. Lo vamos dejando así a fuego medio hasta que esté totalmente líquido. Ahora que hemos obtenido el caramelo líquido, vamos añadiendo con mucho cuidado 200 mililitros de agua. Os digo con mucho cuidado porque va a soltar un poco de vapor caliente. Ahora vamos a dejar así el caramelo a cocer a fuego medio bajo hasta que se disuelva por completo. Mientras que el caramelo está cociendo, vamos a disolver 40 gramos de maicena con 50 mililitros de agua. Removemos muy bien para que la maicena esté totalmente disuelta. A continuación vamos añadiendo la maicena sobre el caramelo que ya está disuelto. El fuego tenemos que tenerlo al mínimo. Mientras que añadimos la maicena, removemos muy bien con las varillas. De esta manera no se van a formar grumos. Y ahora vamos a cocinar nuestra crema durante 4 o 5 minutos aproximadamente a fuego bajo, removiendo continuamente con las varillas. Y después de unos 5 minutos nuestra crema ya está lista. Como veis, tiene una buena consistencia y tiene un aspecto buenísimo. Apagamos el fuego y sobre esta crema vamos añadiendo 80 gramos de mantequilla. La vamos a poner mientras que la crema está caliente. De esta manera la mantequilla se va a derretir mucho más fácil. Removemos bien con las varillas hasta que la mantequilla está bien integrada en la crema. Y al final le vamos añadiendo 80 gramos de chocolate negro derretido. Yo lo he derretido en el microondas, pero también podéis derretirlo a baño María. Removemos bien con las varillas hasta que el chocolate esté bien incorporado. Y fijaros qué buena pinta tiene nuestra crema de caramelo y chocolate, y os digo que está súper deliciosa. A continuación vamos a verter la crema dentro de un bol. Y luego tapamos el bol con film transparente y vamos a dejar la crema a enfriarse a temperatura ambiente. Una vez que ya se haya enfriado a temperatura ambiente, la vamos a introducir al frigorífico para por lo menos 2 horas para que se vaya enfriando muy bien. A continuación vamos a cortar el bizcocho. Como os he comentado antes, yo hice el bizcocho con unos 3 días antes de hacer la tarta. Lo vamos a cortar en 3 capas aproximadamente iguales.
Tener en cuenta que la parte de arriba del bizcocho la vamos a utilizar como la base de nuestra tarta. Como podéis observar, el bizcocho está bien esponjoso. Cortamos la segunda capa también. Esta va a ir en el medio de la tarta. Y la última parte, la base de nuestro bizcocho, va a ser la parte de arriba de nuestra tarta, que como podéis observar tiene la superficie muy recta y lisa. Ya he colocado la primera capa del bizcocho, ahora la voy a mojar. Yo voy a utilizar un zumo de frutas de compota, pero también podéis utilizar un sirope hecho con agua y azúcar a vuestro gusto, aunque os digo que el zumo de frutas le viene muy bien a esta tarta. Con la ayuda de una brocha o también podéis utilizar una cuchara, vamos a echar de nuestro sirope o de nuestro zumo por toda la superficie del bizcocho. Ahora vamos a añadir de nuestra crema y también la vamos a extender por toda la superficie. No olvidéis de dejarme un comentario y decirme qué tal os parece esta receta. También podéis decirme de qué país estáis viendo este vídeo. Así os podré saludar y mandaros un corazoncito. Colocamos la segunda capa de bizcocho, la vamos mojando igual que la primera y luego le vamos a poner la crema. Os tengo que decir que mi tarta es pequeña, es de unas 8 raciones. Si queréis preparar una tarta más grande tenéis que doblar las cantidades para preparar un bizcocho más grande y también doblar las cantidades de la crema y al final las cantidades que os voy a dejar de la cobertura tipo espejo. Colocamos la última capa de bizcocho, la vamos presionando un poquito para que se pegue con la crema. Con la crema restante vamos a cubrir bien la parte exterior de nuestra tarta. Vamos a mojar también la última parte del bizcocho y luego al final vamos a terminar de añadir la crema restante. Vamos a rectificar la parte exterior de la tarta y luego le vamos a poner un poquito, una capa finita por encima también. Y ahora la tarta se va a llevar al frigorífico para unas 3-4 horas para que enfríe muy bien. Antes de sacar la tarta del frigorífico empezamos a preparar la cobertura de chocolate tipo espejo. Y para eso vamos a necesitar gelatina. Yo tengo aquí hojas de gelatina que en total son 10 gramos de gelatina. Si no la tenéis así en hojas, la podéis encontrar también granulada o se puede conocer también como grenetina. Cubrimos la gelatina con agua muy fría y la vamos a dejar que se hidrate durante 10 minutos. En un caso vamos a añadir 140 mililitros de agua. También añadimos 120 mililitros de nata o crema de leche y 150 gramos de azúcar. Vamos a remover muy bien y dejamos que llegue al punto de hervir. Antes de que empiece a hervir, vamos a tamizar sobre esta mezcla 60 gramos de cacao en polvo o cocoa. Removemos muy bien con las varillas hasta que el cacao esté bien incorporado en la mezcla. Durante este tiempo el fuego tiene que estar a moderado.
Ahora vamos a dejar nuestra cobertura a hervir durante 5 minutos a fuego moderado, removiendo continuamente con las varillas. Y después de 5 minutos sobre nuestra cobertura de chocolate vamos a añadir la gelatina bien escurrida. Removemos muy bien para que se incorpore la gelatina. Ella se va a disolver enseguida por la temperatura alta que lleva la cobertura. Fijaros qué brillo más bonito ha cogido la cobertura de chocolate. Está de maravilla. Ahora la vamos a pasar por un colador para evitar que se queden grumos. La vamos a dejar ahora que se enfríe un poquito, que esté templada en el momento que la vamos a poner sobre nuestra tarta. Si no tenéis un termómetro para comprobar la temperatura de 30 a 32 grados aproximadamente, poner un poco de cobertura de chocolate sobre el dedo meñique, en la superficie del dedo. Si está caliente pero no molesta, por decir no os quema, significa que la cobertura tiene ya la temperatura ideal para ponerla sobre la tarta. Ahora os quería comentar una cosa, que me ha pasado un problema con la cámara en el momento que he añadido la cobertura sobre la tarta y os tengo que explicar lo que hice. En un recipiente amplio, como en mi caso en esta bandeja, yo he colocado en la base un recipiente de cristal boca abajo. Encima de este recipiente, que lo vais a ver luego más tarde, he colocado la tarta, pero que tenga bastante superficie para apoyar la tarta. Y luego he añadido en el medio de la tarta la cobertura de chocolate. Simplemente la he puesto en el medio porque luego ella, siendo fluida, se va cayendo sola. Y se va cayendo dentro de la bandeja, por supuesto, para que no hacemos un derrame de chocolate en la cocina. Como podéis observar, yo luego he cogido de la cobertura de chocolate de la bandeja con una cuchara y le he echado un poquito por los bordes para que se quede con un poquito de modelo. Y ahora vamos a trasladar nuestra tarta desde el soporte que ha estado antes en el plato donde la vamos a presentar. Yo me voy a ayudar de 2 cuchillos de estos anchos. La voy a coger con mucho cuidado y la voy a poner dentro del plato. Saco con cuidado los cuchillos para que no se estropee la tarta. Y como podéis observar, aquí en la bandeja el soporte es un bol de cristal, así que la tarta ha estado bien apoyada sobre este bol de cristal y ha dejado que la cobertura caiga directamente en la bandeja. Así ya la tarta se ha cubierto totalmente con cobertura. Y al final solo queda a decorar la tarta a vuestro gusto. Yo la he decorado con unos bombones de chocolate de 3 colores, chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate negro. Pero os digo, la decoración es al gusto de cada uno. Podéis decorarla con lo que más os guste. Ahora que ya tenemos decorada nuestra tarta, la vamos a llevar al frigorífico y la vamos a dejar por lo menos una noche entera. De esta manera la miga del bizcocho se va a humedecer más y va a coger el sabor de la crema, y también la cobertura se va a endurecer. Y ahora ha llegado el momento de cortar un trocito para que veáis cómo está por dentro también. Fijaros qué buena pinta tiene, cómo se nota el bizcocho bien esponjoso, la crema, vamos, la cobertura se ha quedado con un brillo espectacular. Y os digo, yo la he probado y está súper deliciosa, tiene un sabor exquisito. Prepararla porque estoy segura que os va a encantar. Y además esta tarta es ideal para cualquier tipo de ocasión. Amigos, espero que os haya gustado esta receta, y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. A mí me podéis seguir también en todas las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo, donde también os voy a dejar el enlace a mi blog de recetas escritas. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas. Gracias por vuestra visita
Cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.